Hola chichis, venimos de un mes de agosto bastante ajetreado donde hemos tenido que ejercitar la flexibilidad y la adaptabilidad porque han surgido muchísimos imprevistos, ha habido muchos cambios de sentido, muchas cosas que en definitiva no han terminado de encajar como hubiéramos previsto. Así que agosto ha sido un mes bastante ajetreado, bastante exigente a nivel de energía y sobre todo un mes que ha sido un poco gastadera de energía en el sentido de que ha habido bastante contradicción en el clima astral, ¿no? Como hemos visto ya en ese post de la cuadratura de Júpiter y Saturno, que ha sido lo que ha dado ese color característico a este mes de agosto del que estamos saliendo. Es una cuadratura pues marcadamente contradictoria, donde quien más que menos hemos tenido que estar invirtiendo energía para tratar de ajustar cosas ahí, ¿no? Pero de una forma que tampoco ha sido fácil. Y esta ha sido un poco la introducción y la premisa para entrar de cabeza en este nuevo mes de septiembre, que desde el mismo día 1, ahora que os estoy hablando, ahora mismo ya se están movilizando cosas bastante importantes, ¿no? Septiembre es un mes crucial porque tenemos un montón de movimientos de planetas transpersonales, mientras simultáneamente damos comienzo a la temporada de eclipses. Tenemos también el primer eclipse desde hace muchos años en el signo de Piscis, y esto implica que de nuevo vamos a volver a tener activa esa cruz de signos mutables a nivel de eclipses y de todo lo que estos catalizan y movilizan. Como sabéis ya, los eclipses vienen a ser lunaciones algo más intensas de lo habitual, que por lo general nos llevan a dar término o a dar inicio a grandes cosas que luego van a tener una importancia en la historia de nuestra vida, especialmente si tenéis planetas o cúspides importantes en los ejes mutables. Creo que ya venimos, me incluyo, de un agosto bastante complejo, bastante rico en cosas, ¿no?, a las que atender, y desde luego septiembre va a terminar también de catalizar muchas cositas ahí que estaban tomadas con pinzas, ¿no? Porque de nuevo vamos a tener esos eclipses que activan a la cruz mutable, y eso quiere decir que si tenéis mucha energía en vuestra carta astral de Géminis Sagitario o de Virgo Piscis, lo vais a sentir mucho más, ¿no? De hecho, también es curioso porque la última vez que tuvimos eclipses en el eje mutable, en algún eje mutable, fueron los eclipses en Géminis Sagitario de 2020-2021. Digamos que los nodos lunares, cuando estuvieron en ese eje de Géminis Sagitario, que fue entre mayo del 2020 y diciembre del 2021, enero del 2022, todo este tiempo estuvimos teniendo movimientos bastante importantes en esas zonas de Géminis Sagitario. No sé si recordáis algo importante que os haya ocurrido, ¿no? Por ejemplo, en diciembre del 2021, cuando tuvimos el último eclipse en un signo mutable, fue un eclipse de Sol en Sagitario bastante potente. Yo particularmente sí lo recuerdo, para mí fue un punto de inflexión muy importante, pero es que yo tengo los ejes de mi carta totalmente mutables, ¿no? Entonces ahora viene de nuevo como esta activación de esta zona de signos mutables, y eso implica que si ya venís siendo particularmente sensibles a este tipo de movimientos, ahora empieza de nuevo otro ciclo de eclipses bastante largo que alcanzará hasta 2027 por lo menos, y ahora estamos viendo simplemente la introducción, ¿no? Este primer eclipse que vamos a tener en un signo mutable, que es este eclipse en Piscis, que vamos a tener ya la noche del 17 al 18 de septiembre, pues va a ser un primer eclipse que viene a introducir, a mostrar ese primer color de toda una etapa en que vamos a tener eclipses mutables que va a durar hasta 2027, ¿no? Entonces ahora estamos viendo el comienzo de una historia. Mientras simultáneamente también vemos cómo todo esto se solapa con el cierre de algo que también viene de atrás, porque unas semanas después de este primer eclipse en Piscis, que vamos a tener el 17-18 de septiembre, unas semanas después, el 2 de octubre, ya vamos a tener el último eclipse en Libra de toda una serie de eclipses en este signo que venimos viviendo desde el año pasado. Entonces estamos ahora mismo en septiembre un poco entre dos ríos. Por un lado, uno que nos lleva con una corriente bastante fuerte a nivel emocional hacia un nuevo desarrollo
desarrollo, un nuevo proceso que estamos por desarrollar, que estamos por descubrir, que tiene sus reminiscencias y sus ecos en eclipses que ya veníamos viviendo en 2020 y 2021, pero que también tiene ecos bastante profundos en los eclipses que vivíamos entre diciembre del 2015 y el 2017, en mayo del 2017. Esas fueron las temporadas en que tuvimos por última vez a los nodos lunares en el eje de Virgo y Piscis. Entonces también, si en vuestra vida sucedió algo especialmente relevante, algo que fuera particularmente importante en vuestras zonas mutables, en vuestra zona Virgo, Piscis, Géminis, Sagitario, si vivisteis algo importante en esas áreas de vuestra carta astral entre ese diciembre del 2015 y mayo del 2017, posiblemente haya de nuevo otra especie de revisión. Incluso si vais más allá, es posible que también veáis que hay una conexión entre lo que vivíais en 2015, 2016, 2017 y alguna situación que también estuvierais teniendo entre manos entre 2020 y 2021. Y ahora viene de nuevo un poco a activarse ese ciclo, ¿no? Entonces, aquí yo creo que lo que más puede guiarnos a nivel de eclipses es mirar también cuáles son esas referencias autobiográficas, ¿no? ¿En qué estaba yo? ¿Qué cosas me estaba activando? Esta cosa que va a venir de nuevo, ¿no? Entonces es como si fuera una especie de ciclo que de forma repetitiva, pero como una especie de espiral ascendente, pues va presentando una y otra vez el mismo tipo de temáticas para darnos también oportunidad de reaccionar distinto, ¿no? De hecho, sabéis que los eclipses suceden cuando la Luna, el Sol y la Tierra se alinean en ese eje de los nodos lunares, ¿no? Entonces es interesante porque cuando viene un eclipse pues cataliza, ¿no? Cambios importantes, pero que en definitiva están abocados a ayudarnos a soltar patrones e inercias del pasado, es decir, soltar cosas que de alguna manera nos funcionaron en su momento o que en su momento nos ayudaron a adaptarnos mejor las circunstancias, pero que ahora ya no son herramientas demasiado aplicables, ¿no? Al presente en el que nos encontramos. Es como que las cosas evolucionan y hay eclipses que nos ayudan a dejar atrás aquellas viejas soluciones, ¿no? A no apegarnos a aquello que en su momento nos funcionó, porque no necesariamente va a ser lo que mejor nos funcione ahora, ¿no? Entonces hay eclipses que nos dejan soltar esa carga, ¿no? De esas viejas soluciones o de ese apego a la vieja manera de conducirnos y simultáneamente también nos ayudan como a abrir otra panorámica, otra posibilidad, como otra forma de reaccionar ante la vida o reaccionar ante ciertas circunstancias, ¿no? Y eso nos permite también ejercitar nuestras habilidades y nuestra sabiduría para vivir, a fin de cuentas, que es de lo que se trata, y en base a eso pues nos ayudan también a empujar de alguna manera, ¿no? Nuestro aprendizaje. Entonces los eclipses tienden a ponernos delante situaciones que por lo general son un desafío y que nos obligan un poco a buscar en nuestro cajón de herramientas una vez más, ¿no? Entonces eso también nos ayuda a desarrollar nuevas actitudes ante la vida. Entonces realmente los eclipses vienen a traer consigo puntos de inflexión a nivel profundo, a nivel psicológico, a nivel emocional, pero luego también a nivel de experiencias vitales, ¿no? Naturalmente, que es una oportunidad también para hacer un cambio, ¿no? Para dar un giro. Entonces, las temporadas de eclipses se caracterizan también por esta densidad emocional que es abrumadora en ocasiones, ¿no? Que nos sobrecoge, que parece que nos satura de algo como muy característico. Entonces son periodos de una cierta inestabilidad porque está cambiando algo importante en muchos aspectos de la vida, ¿no? Incluso en el contexto, en el mundo. Y claro, resituarnos ahí puede llevar un tiempo de digestión, ¿no? Entonces, para que no se nos haga indigesta la temporada de eclipses, no hay que olvidar que los eclipses al fin y al cabo son un tema de la luna, ¿no? Entonces aquí claramente necesitamos también todo lo que tiene que ver con la nutrición, con la digestión, en un sentido emocional, ¿no? Necesitamos cuidarnos especialmente y sobre todo evitar sobrecargarnos de forma innecesaria, porque los momentos en que tenemos eclipses ahí arriba son bastante densos, ¿no? Bastante exigentes. Entonces sería interesante pues que sabiendo que empieza ahora esta temporada de eclipses, intentemos ponernos las cosas fáciles, ¿no? En todo lo posible. La temporada de eclipses empieza como tal
en la luna nueva previa al eclipse. En este caso será la luna nueva en Virgo, que vamos a tener este mismo 2 de septiembre, que es una luna nueva bastante especial también porque viene asociada a diferentes movimientos planetarios pues de gran envergadura, ¿no? Entonces, esta luna nueva que tenemos en el grado 11 de Virgo, el día 2 de septiembre, da comienzo a esta temporada de eclipses. A continuación, la luna empieza a ganar luz muy poquito a poco, muy progresivamente, hasta que llega el cuarto creciente, que se da justamente el día 11 de septiembre. A partir de ese momento, de que ya la luna está semi-iluminada en su totalidad, como la luna ya está en cuarto creciente, ya la podemos ver, ¿no? El 11 de septiembre, cuando la luna está en cuarto creciente, ya es como que hacemos ese puente hacia la atmósfera del eclipse en Piscis, que va a ocupar toda la atmósfera de la parte intermedia del mes. Aunque el eclipse sea la noche del 17 al 18 de septiembre, toda esa parte intermedia del mes, a partir del 11 de septiembre en adelante, vamos a estar súper embebidas en esas mareas piscianas que van a estar bastante presentes y bastante exaltadas. Luego tenemos ese eclipse, ¿no? Que es como el clímax, el punto de culminación de todo este proceso, el 17-18 de septiembre, dependiendo de vuestro uso horario, os caerá o bien el 17 muy tarde o el 18 de madrugada muy temprano, ¿no? Y luego, a partir de este eclipse, pues digamos que la luna empieza a perder luz, empieza a menguar, y el día 24 de septiembre llega a un cuarto menguante, que ese también va a ser un momento muy espectacular, porque es un cuarto menguante que está justo a caballo entre un eclipse de luna, que es un eclipse de luna llena, y un eclipse de sol, que es un eclipse de luna nueva. Entonces, ese momento del cuarto menguante entre los dos eclipses, que cae el 24 de septiembre, también puede ser un periodo bastante delicado, un momento bastante sensible. Y es interesante que es un cuarto menguante en Cáncer, que es el signo de la luna, ¿no? Así que, bueno, septiembre va a ser un mes muy emocional, muy sensible, muy delicado a nivel de vínculos, de afectos, sentido de pertenencia, temas de hogar, temas de raíz, temas de memoria, de origen, temas que hayan quedado pendientes a nivel emocional también. Es un mes en el que repescar de nuevo viejos fantasmas o repescar de nuevo grandes asuntos que habían estado flotando en nuestro limbo personal. Así que es un mes también para ajustar muchísimo lo que sentimos y cómo expresamos también lo que sentimos a través de las experiencias que decidimos vivir o las atmósferas en las que decidimos desenvolvernos, ¿no? Así que es un mes bastante cargado a nivel emocional, ¿no? Luego finalmente terminaremos el mes lleno de, con esa atmósfera del eclipse todavía muy potente, y luego ya pasamos a octubre también con esa temporada de eclipses bien vigente, ¿no? Así que en realidad desde el principio mismo de septiembre ya estamos entrando de cabeza en esa atmósfera, ¿no? Es verdad que los primeros días de septiembre todavía va a haber un poco esa intención propia de esa luna nueva en Virgo, ¿no? Que tenemos el mismo día 2, esa intención como de ordenar de forma práctica pros y contras en las situaciones, como intentar aplicar una visión más analítica, más pragmática, ¿no? De vamos a intentar hacernos cargo de esto de la manera más objetiva, tangible, funcional, útil, posible. Pero digamos que a pesar de que intentemos en la parte inicial del mes refugiarnos en algo bastante tangible y material y palpable, que digamos que es algo a lo que vamos a recurrir seguramente para buscar seguridad ante la incertidumbre que podamos estar sintiendo o ante este sentimiento de descoloque o de descontrol que viene aparejado también esos primeros días de septiembre, ¿no? A pesar de que intentemos como refugiarnos en ese lugar de lo seguro, posiblemente a medida que vayamos acercándonos a esa parte media del mes, empiece a primar sobre todo lo que es el clima emocional, sensible y desde luego todo lo que pasa por dentro, por ese flujo interno de las cosas, ¿no? Aparte de esto, aparte de todo el tema de los eclipses, que es fundamental, hay otro gran tema
en septiembre, que tampoco se puede separar del gran asunto de los eclipses, pero está ahí, ¿no? Que es que vamos a tener ya a todos los planetas transpersonales, a Urano, Neptuno y Plutón, retrógrados, porque el mismo día, 1 de septiembre, Urano entra retrógrado en el grado 27 de Tauro. El grado 27 de Tauro es lo más lejos que Urano ha llegado en este signo. Si recordáis, os decía en redes sociales hace poco que Urano tarda unos 7 años aproximadamente en recorrer cada signo. Entonces Urano entró en el signo de Tauro en torno a 2018, 2019, tuvo 2 entradas, la definitiva fue en 2019, ¿no? Entonces, desde ese momento, Urano ha estado en Tauro socavando un montón de cosas que hasta ese periodo pues habíamos considerado que eran mucho más estables o mucho más seguras, ¿no? Y Urano en esa zona como que puso un poco en tela de juicio la estabilidad de nuestras certezas, de nuestros valores, también incluso de nuestra ordenación material del mundo, que es un tema muy taurino. También temas como la ecología, el clima, la biodiversidad, la relación que tenemos con la naturaleza. Digamos que Urano en Tauro ha traído consigo tantísimas cosas. Hemos hablado de él también durante años, ¿no? Tampoco se trata ahora de hacer como un gran resumen, pero sí que ha movido tantísimas cosas que esa zona Tauro ya no es y nunca será como lo fue. Entonces, Urano en esa zona ha estado estableciendo puntos de inflexión y cambios bastante irreversibles que de manera multifacética, porque Urano no es un planeta muy centrado solamente en una cosa o en un proceso, ¿no? Sino que Urano es como que replica casi a modo caleidoscópico toda una serie de nódulos que en forma de red vienen a constituir un cambio de paradigma bastante importante, pero que luego es un cambio que se apoya como en diferentes frentes, ¿no? Que simultáneamente nos van llamando a liberar energía en un montón de lugares para marcar cambios o dar giros. Entonces, digamos que Urano ha venido siendo bastante aparatoso y bastante tensionante en esa zona Tauro, ¿no? Y claro, ahora Urano ya está llegando como al final del signo. Lo que pasa es que justamente al llegar a este final, en el grado 27, ahora entra retrógrado hoy, el 1 de septiembre, ¿no? Esto implica que, de alguna forma, alguna visión o algún proyecto o alguna idea, alguna amistad, alguna colaboración, algo relacionado con Urano, que es el planeta de la libertad, de las relaciones sociales, el individualismo, las colaboraciones, los proyectos, utopías, ideología, ¿no? Son un montón de cosas, pero algo relacionado con Urano que había estado a punto de marcar un salto al vacío o de empujarnos a asumir un gran riesgo, ¿no? Porque Urano al final de un signo se siente también muy intenso, como que estamos a punto casi de saltar y hacer puenting, ¿no? Después de un tiempo de preparación y de un tiempo en que mentalmente habíamos ajustado o nos habíamos preparado para ello, ¿no? Y en ese momento justo anterior a dar ese salto, a hacer ese gran cambio, a dar ese gran giro, es como que Urano entra retrógrado y decimos, uy, me da vértigo, me voy para atrás. Entonces, este mes también es curioso en este sentido, ¿no? Estamos a punto de, pero sin embargo hay algo que recogemos cuerda y volvemos para atrás a esa base que creíamos segura. Simultáneamente, el día 2 de septiembre sucede algo paralelo que tampoco podemos ver de forma desconectada. Y es que Plutón, que venía estando precisamente en Acuario, que es el signo de Urano por excelencia, Plutón también retrocede, abandona Acuario y regresa por última vez en nuestras vidas al signo de Capricornio. Esto es un tema en sí mismo. Llevamos también años hablando de Plutón en Capricornio, cómo Plutón está abandonando Capricornio para entrar en Acuario, pero como, claro, como todos los planetas lentos, no es que se decida a dar ese salto y ese cambio de signo de una manera limpia, lineal y ya está, sino que tiene esa tendencia Plutón también a cambiar de signo de una forma muy paulatina y lenta, porque Plutón es un planeta muy lento, ¿no? Entonces tarda bastante en decidirse a continuar adelante, tiende a insistir y a volver a insistir, casi como si fuera
un examen o una investigación que no cesa en esa área de nuestra carta, ¿no? Donde está el final de Capri y el principio de Acuario. Parece que nunca se mueve adelante, parece como que insiste demasiado, ¿no? Por eso también Plutón genera tantísimo sentimiento de crisis ahí donde está, ¿no? Porque precisamente es como que nos obliga a poner la lupa, a ampliar determinadas cosas, a verlas en toda su intensidad, con todo su fondo, aunque incluso sea incómodo, ¿no? Aunque eso conlleve confrontar un montón de miedos o un montón de resistencias. Plutón insiste, a pesar de las resistencias, en que miremos y miremos esa zona donde está insistiendo, ¿no? Entonces, eso genera a veces un sentimiento de crisis, porque tenemos la sensación de que en esa zona de nuestra carta hay algo muy intenso que, sin embargo, escapa a nuestro control. Es como una fuerza titánica, casi una fuerza del destino, ¿no? Que todo el tiempo problematiza esa área de la carta, pero también pugna por revitalizarla de algún modo, ¿no? Y por lograr que nos relacionemos con esa zona de nuestra carta de una forma cada vez más actualizada o cada vez más honesta. Entonces, se pueden hacer un montón de lecturas, ¿no? de lo que es este cambio de signo de Plutón. Pero sobre todo ahora lo que a mí me interesa destacar es que, claro, Plutón ha estado cambiando de signo desde marzo del 2023. Llevamos ya más de un año con todo este periplo de Plutón que parece que se decide, luego que no, que vuelve atrás, que va adelante. Entonces, ahora sí va a ser la última vez en nuestra vida que tengamos que lidiar con ese efecto de Plutón en Capricornio. Y eso es un cambio sustancial. En redes sociales también nos decía el otro día que este último paso de Plutón en Acuario para regresar a Capricornio, es como si tomáramos un software súper avanzado y lo intentáramos instalar en un dispositivo, por ejemplo, en un ordenador, una computadora, un celular, un móvil, que ya está obsoleto o que es muy, muy antiguo, ¿no? Cuando intentamos instalar un programa en un dispositivo que no lo aguanta, que no lo soporta, porque ha quedado atrás, pues normalmente lo que puede suceder es que ese dispositivo viejo se rompa o que directamente no logremos hacer funcionar ese programa tan nuevo, ¿no? Apoyándonos en ese hardware tan viejo. Entonces, esto se puede aplicar perfectamente a comprender este paso de Plutón de Acuario a Capricornio una vez más, porque Plutón ya ha estado en Acuario un tiempo bastante considerable. Tengamos en cuenta que Plutón entró en Acuario el 20 de enero del 2024 y desde entonces ha estado un tiempo larguísimo en ese signo. Entonces, de alguna forma, Plutón en Acuario nos ha ayudado a tener una visión bastante nueva de esa zona de nuestra carta donde está. Es como si hubiéramos venido ya explorando diferentes lógicas, diferentes maneras de funcionar. Y ahora que Plutón retorna a Capricornio, es como si de alguna manera trajéramos esa lucecita de esas cosas nuevas que hemos estado aprendiendo en estos meses que Plutón ha estado en Acuario. Trajemos esa lucecita a esa vieja zona, ¿no?, de Capricornio. Y nos damos cuenta de que, de alguna manera, esa área Capricornio, esas estructuras, todo aquello que ya conocemos o que ya tenemos experiencia con ello, tampoco está tan preparado para absorber esas novedades que traemos de esos meses, ¿no?, de Plutón en Acuario. También podríamos pensar, por ejemplo, en este efecto de cuando salimos de nuestro lugar de origen, ¿no?, a explorar mundo y vemos cómo son grandes ciudades, lugares como muy modernos, muy innovadores, muy avanzados, y luego volvemos al pueblo de la abuela y le intentamos explicar a nuestra abuelita todo lo que hemos visto, ¿no? No tiene por qué ser necesariamente mejor o más interesante, pero sí es cierto que hay una carga de información que a lo mejor ella no puede absorber porque no ha pasado por su experiencia, ¿no? Entonces, con Plutón retornando a Capricornio por última vez, es como si estuviéramos contemplando de nuevo la imposibilidad, ¿no?, de renovar cosas que por su base o por su estructura o por su fundamento no pueden absorber eso, ¿no?, que intentamos implementar. Entonces, esto, digamos que abre, ahora que Plutón retorna a Capricornio por última vez en nuestra vida, es como que se reabren un montón de cuestiones y se reabren ajustes que no esperábamos tener que asumir necesariamente. Pensábamos como que ya las cosas que veníamos ordenando en esa zona Capri estos últimos años, que mucho nos ha costado, iban a perdurar así. Sin embargo, ahora es cuando nos vamos a dar cuenta de que aún hace falta como hacer un nuevo ajuste o volver a atar cabos que estaban sueltos, ¿no?
Todo esto viene también aparejado a grandes ciclos históricos, grandes ciclos contextuales, grandes ciclos de nuestro tiempo y cómo nuestra visión de la realidad ha venido transformándose en estos últimos años y cómo en consecuencia también ese lugar en el mundo que nosotras esperamos tener en ese espacio real, pues también cambia, ¿no? Evoluciona con los tiempos históricos, digamos. Entonces, también al ser planetas transpersonales establecen ese nexo, ¿no? Entre lo personal y lo político, lo personal y lo colectivo, lo contextual. Entonces hay cambios ahí fuera que se suceden de manera vertiginosa, que también nos hacen ver que de alguna manera toda una serie de aspiraciones o de expectativas o de objetivos que veníamos sosteniendo de forma muy perseverante en las últimas décadas, es como que ya no tienen un lugar para ser, porque el mundo ya no es el que era. Entonces, ¿cómo intentamos sostener objetivos que nacen de la lógica del ayer en un mundo que se prepara para un giro bastante diferente, ¿no? ¿Qué ocurre si nos damos cuenta de que nuestros objetivos de vida o nuestro norte en alguna situación no aplica tanto para el escenario en el que nos encontramos ahora, ¿no? Claro, todo esto también tiene mucho que ver con ese sentimiento de vulnerabilidad personal que despierta siempre Plutón en relación a fuerzas mayores que en el contexto están generando circunstancias que nos condicionan, ¿no? También muchas personas se sentirán un poco atrapadas contra la espada y la pared, que también es un tema muy plutoniano, en el sentido de, bueno, yo vengo esforzándome un montón de tiempo en este tipo de cosas, yo aspiraba a consolidar determinados logros o a construir determinadas cosas, que es un tema como muy capricorniano, pero sin embargo veo que en este contexto es muy difícil tener un proyecto de vida en estos términos, ¿no? O es muy difícil tener un proyecto de vida estable o un proyecto de vida seguro, o es muy difícil progresar, ¿no? Entonces, también hay un punto ahí relacionado con la precariedad, también porque Urano retrógrado en Tauro pues tiene mucho para decir, ¿no? Tauro es un signo relacionado con la sostenibilidad, la dignidad, la calidad de vida. Entonces, en definitiva, de lo que se trata también es de que vamos a estar viendo nuevos factores o nuevas circunstancias como muy reales que nos van a llevar de nuevo a afrontar, digamos, cuál es ese espacio real que tenemos para hacer o cuál es ese espacio de verdad que tenemos para desarrollar nuestros proyectos o nuestras ilusiones, ¿no? Entonces, Plutón cambiando de signo nos llevará seguramente a terminar de ajustar algo importante en esa zona de nuestra carta donde está el final de Capri, el principio de Acuario, pero también uniéndolo un poco con lo que es esa retrogradación de Urano que sucede en los mismos días. Creo que en conjunto este cambio de signo de Plutón y el hecho de que Urano entra retrógrado van a traer seguramente una especie de descarga, como una especie de descarga eléctrica, es como algo que estaba ahí a punto, de repente se cataliza y nos hace ver de una forma distinta alguna cosa. Es como que hay experiencias que marcan ya de por sí un cambio cualitativo bastante importante en nuestra atmósfera, tal vez, ¿no? Entonces hay como una especie de descarga, una experiencia que es en sí misma todo un indicio de un gran cambio, pero luego, sin embargo, progresivamente, después de esa liberación de cosas que estaban ahí, empieza paulatinamente a aflojar esa presencia del arquetipo Urano-Acuario. Es decir, después de unos primeros días en que está muy potente esa energía uraniana-acuariana, de repente, ¡puf!, brilla por su ausencia, se va, ¿no? Veníamos estando acostumbradas a tener a Urano superactivo, a tener a Plutón en Acuario, y de repente esa energía ya no está. Entonces, esto también creo que tiene que ver con este ejemplo que os ponía antes, ¿no? De que si estábamos dispuestas a lanzarnos de cabeza a un futuro propio, que es nuevo, que está apoyado en una nueva lógica, que tiene un punto temerario, que tiene un punto valiente. Si estábamos dispuestas a hacer algo que realmente queríamos, pero que conllevaba algún riesgo, si estábamos dispuestas, en definitiva, a dar ese salto, ¿no?, de puenting, de repente nos da mucho vértigo y retrocedemos. Es como que hay una tendencia a que después de intensificar, extrapolar esa manifestación de lo acuariano, ¿no?, en los primeros días del mes,
de repente eso afloja y es como que de manera reactiva, ¿no? Es casi como cuando miramos un precipicio y nos da vértigo y de manera reactiva vamos para atrás y nos pegamos un poco a la pared, ¿no? Y decimos, uy, a ver si me puedo agarrar a esta pared que tengo aquí detrás, ¿no? Porque si no, lo que tengo delante me da vértigo. Entonces, es un poco así, es como que nos da vértigo la rapidez o nos da vértigo las implicaciones a futuro que podría tener el vernos precisamente a las puertas de dar ese salto. Y en consecuencia, como reacción, intentamos ir para atrás. Lo que pasa es que para atrás hay un muro. Capricornio rige un muro, ¿no? Entonces, para atrás vamos a encontrar precisamente que hay un muro y que no podemos tampoco retroceder, ni tampoco podemos recuperar el pasado. El pasado ya no está, el pasado se fue. Entonces, Plutón retornando a Capricornio también se va a sentir, creo yo, este mes como el duelo por aquello que ya no está. Es como decir, bueno, yo necesitaba retornar a ese espacio seguro, pero cuando intento ir para atrás, para ese espacio seguro, es cuando recuerdo que en los últimos años ese espacio seguro pues ha venido deconstruyéndose de alguna manera o cayendo por su propio peso en muchos aspectos, ¿no? Entonces, creo que también el eclipse en Piscis que vamos a vivir a mediados de mes tiene que ver con ese reconocimiento emocional casi nostálgico de ese vacío, ¿no? Es como decir, madre mía, ¿no? Cuando yo intento ir para atrás, retomar esa seguridad o retomar ese lugar como más estable, me doy cuenta de que hay un vacío, de que hay cosas en las que yo solía apoyarme que ya no están. Entonces, digamos que todo esto contribuye a que se vaya preparando esa atmósfera para que sí o sí, en los próximos meses, demos el salto. Entonces, a pesar de que ahora estamos transitando como esas resistencias, ese intento de retorno a lo seguro, casi como para prepararnos o para tomar carrerilla, en los próximos meses posiblemente sintamos que tenemos que continuar adelante y eso implica sí o sí atravesar una franja de riesgo o atravesar una franja aparentemente temeraria, ¿no? Donde tengamos que ir adelante. Justamente porque además, más adelante, el 19 de noviembre del 2024, ya en unos meses, Plutón va a abandonar definitivamente Capricornio para entrar definitivamente en Acuario. Y eso implica que de un modo u otro, esa búsqueda de amparo en las viejas estructuras ya llega a un final total. Es decir, es como que es la última vez que vamos a intentar recurrir a esas viejas herramientas del ayer en ciertos ámbitos, ¿no? O por lo menos en ciertos aspectos. A partir de ahí ya empieza pues una escalada a nivel de experiencias que probablemente de cara a noviembre, diciembre, enero nos lleven también a tomar decisiones y a cortar también con un montón de inercias y un montón de espacios supuestamente seguros que nos dejaban constantemente en el mismo sitio. Entonces, lo que estamos experimentando ahora en septiembre es un poco esa reacción al vértigo, esta digestión emocional de cómo nos sentimos, ¿no? Cuando hay cosas a las que habíamos recurrido antes que ya no están y cómo progresivamente eso nos puede llevar a aceptar la necesidad de plantear las cosas de una manera distinta en los próximos meses. Tened en cuenta que todo esto que está pasando ahora en septiembre, con este eclipse en Piscis, nos prepara de un modo u otro para este periodo de 2025 y 2026, que va a ser increíblemente intenso, porque como os he comentado en alguna ocasión, en 2025 y 2026 vamos a tener a todos los planetas lentos cambiando de signo. Entonces, lo que tenemos ahora en septiembre es como una especie de preparación que nos permite entrar un poco en esa ruta en la que pues avanzamos poco a poco hacia esa entrada de Urano en Géminis, esa entrada de Neptuno en Aries y esa entrada definitiva también de Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, ahora es cuando de alguna manera vamos a ajustar cuentas con esa trayectoria pasada, con esa etapa que estamos dejando atrás. Ahora ajustamos cuentas ahí, entendemos qué es lo que nos vamos a llevar de esa vieja etapa, qué es lo que habrá de irse. Entonces, estos eclipses son intensos porque vienen aparejados también a todos estos ciclos planetarios bastante potentes, ¿no? También recordemos que Plutón ha estado en Capricornio desde el 2008,
Así que también sería de esperar que pues estuviéramos cerrando de algún modo algún proceso que venga de allá. Es decir, alguna lógica que venga desarrollándose desde 2008 o alguna circunstancia, alguna cosa que tenga que ver un poco con ese periodo, ¿no? Entonces, este va a ser un mes protagonizado totalmente por estos movimientos de Urano entrando retro el mismo 1 de septiembre. No será hasta el 30 de enero cuando vuelva a entrar directo, ¿no? Lo hará en el grado 23 de Tauro, así que si tenéis algo en esos últimos grados de Tauro, del grado 23 al último, pues posiblemente este Urano retro os afecte bastante. Luego tenemos el día 2, esta luna nueva que da inicio a la temporada de eclipses y también unida a este Plutón que retorna por última vez a Capricornio, ¿no? Y eso ya marca el panorama, es decir, solamente en esos 2 primeros días del mes ya tenemos casi todo dicho, ¿no? Mientras tanto, también suceden otras cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos también el equinoccio el 22 de septiembre. El equinoccio sucede cuando el Sol entra en el signo de Libra y marca así una nueva estación, con lo cual empieza el otoño-primavera, ¿no? Dependiendo del hemisferio en el que vivamos. El Sol entrando en Libra tiene que ver en esta ocasión naturalmente con esa temporada de eclipses que se desarrolla plenamente porque el Sol se acerca a hacer esa conjunción al nodo sur que es característica de las temporadas de eclipses, ¿no? Cada vez que el cada vez que el Sol hace conjunción a alguno de los nodos, ya sea nodo norte o nodo sur, estamos en temporada de eclipses, ¿no? Entonces en este caso el Sol entrando en Libra, pues de entrada va a estar activando a ese nodo sur que está ahí. Pero también en Libra tenemos ahora mismo a Lilith y también estará en el momento del equinoccio Venus en Libra, que es su propio signo, ¿no? Entonces, esto es interesante porque la carta del equinoccio suele considerarse la carta representativa de las tendencias más importantes de los siguientes 3 meses. Es como la carta de la estación que estamos atravesando, ¿no? Entonces, digamos que es la carta del otoño-primavera, dependiendo del hemisferio en el que estemos, y marca tendencia por esos próximos meses, ¿no? Entonces, de alguna manera, con el Sol activando a Lilith, a Venus, nodo sur, todo en Libra, es un equinoccio en el que, sobre todo, se pone en relieve la dificultad para sostener falsos equilibrios a nivel de relaciones. Es una temporada, vamos a estar en unos meses, de aquí hasta el solsticio de diciembre, bastante intensos a nivel de afectos, vínculos, relaciones, ideas acerca del amor, ideas acerca de la amistad, de las relaciones interpersonales de diversa índole. Entonces es un equinoccio que trae consigo un potencial conflicto bastante importante a nivel de relaciones. O no que traiga consigo un conflicto, sino que de alguna manera revela un conflicto que estaba latente, ¿no? Pero ya nos obliga un poco a hacernos cargo, digamos. Entonces, el equinoccio va a ser el 22 de septiembre y se va a dar además con el Sol en trígono a la Luna, que va a estar justamente en Géminis en ese momento. Esto es interesante sobre todo porque quiere decir que después de todo pues habrá también una especie de armonía, ¿no? Entre lo que sentimos y aquello de lo que tomamos conciencia estos meses, así que van a ser meses para tomar conciencia de lo que tenemos adentro y para expresar de algún modo lo que tenemos adentro. Esto es, en principio, lo que podría venir a ajustar bastante las relaciones, ¿no? Esa expresión de lo que tenemos internamente ahí, esa expresión de contradicciones, dudas, cuestionamientos a nivel afectivo, ¿no? Entonces, podrían ser meses también de mucha conversación delicada, mucha conversación densa acerca de vínculos, afectos, cuál es el nivel de disponibilidad, el nivel de compromiso, el nivel de tiempo que dedicamos a las relaciones. Así que será un tiempo también de muchísimo ajuste en estos sentidos, ¿no? Luego también, en esta carta del equinoccio, a mí me interesa mucho que vamos a tener a Mercurio y a Venus en sus propios signos. Venus va a estar en Libra, Mercurio va a estar en Virgo y además cada uno de ellos va a estar haciendo tensiones bastante destacadas. Venus va a estar tensionando especialmente a Plutón y a Quirón. Venus va a estar en cuadratura a Plutón en Capricornio y en oposición a Quirón desde el final de Libra.
Y eso es potente porque tiene que ver también con una transformación importante en la noción de las relaciones, que también transforma de algún modo el grado de compromiso, el grado de presencia, el grado de disponibilidad. Y luego también podría haber una profundización en relaciones que ya tengan una historia, que resulte un tanto sanadora o que alternativamente suponga un final para bien. Entonces, es como un momento de la verdad a nivel de relaciones donde hay conciencia de ciertas heridas o hay conciencia de un pasado compartido que no es fácil o que no es armónico. Y aquí, sobre todo, lo que se abriría es esa oportunidad de tomar una decisión para transformar esa dinámica relacional, atendiendo a aquello que hiere o atendiendo a aquello que no funciona, ¿no? Entonces, esto seguramente traiga consigo muchos finales de relaciones, sobre todo porque unos días después del equinoccio, el 2 de octubre, tenemos ya un eclipse de Sol en Libra que va a venir a borrar todas las relaciones que no tengan razón de ser. Y luego, alternativamente, pues también podría ser que si hay una relación que tiene sentido, pero a lo mejor las formas en que se desarrolla esa relación son hirientes o no tienen demasiado fondo, pues es posible que haya un intento por dotar de honestidad, de sinceridad a esos vínculos, intentando de ese modo hacer una especie de terapia de choque, tal vez, ¿no? Donde decimos, bueno, vamos a cambiar radicalmente la manera en que veníamos relacionándonos, ¿no? Entonces Venus en este equinoccio va a estar tocando esa fibrita sensible. Y luego también Mercurio va a estar en ese equinoccio en oposición a Neptuno y en cuadratura a Júpiter. Entonces, aquí la dificultad también es que a nivel de conversaciones, a nivel de ideas, a nivel de lo que se comparte, hay bastante confusión, es bastante complicado, ¿no? Encontrar las palabras adecuadas, y también hay una sensación de que aquello que tenemos para comunicar o decir no termina de articularse fácilmente. Entonces, es un equinoccio que también habla de unos meses donde estamos intentando ordenar prioridades o ordenar ideas, donde estamos intentando establecer un puente de comunicación que realmente funcione y haga sentido, pero con grandes contradicciones de por medio y con una sensación de que a veces lo más honesto es el silencio. Pienso que es un tipo de configuración en el que muchas personas se van a sentir tentadas a directamente desaparecer. El ghosteo, que está tan de moda ahora, creo que va a ser un tema estos próximos meses, porque directamente afrontar lo que tenemos a nivel de relaciones va a requerir de un cierto valor, y habrá muchas personas que directamente decidan cómo desaparecer y de ese modo evitarse el trabajo de tener que ordenar ideas, ordenar emociones y verbalizar lo que sienten, ¿no? Entonces, podríamos tener una sensación en diferentes tipos de relaciones de que hay también un cierto grado de negligencia, o dijimos esto pero luego nadie da el paso, ¿no? Entonces, digamos que a nivel de relaciones hay muchas cosas que serán bastante reveladoras, ¿no? También otra cosa es que la cuadratura de Venus a Plutón no me gusta mucho, en el sentido de que también suele traer consigo dinámicas de relaciones de poder un poco densas y a veces un poco oscuras, dependiendo del panorama en que estemos. Entonces va a ser muy importante también, si percibimos en este mes o en cualquier otro momento de nuestra vida que hay relaciones que son vampirizantes o que nos dañan, o personas que nos manipulan, o personas que abusan de nuestra buena disposición, pues es interesante considerar tal vez tomar distancia o analizar eso con la seriedad que requiere. Porque yo me involucro o porque yo atiendo a la llamada de personas que son vampiras, ¿no? Que quieren mi sangre. Es como algo en lo que reflexionar. O también, alternativamente, ¿no? ¿Qué dinámicas tenemos nosotras también que puedan ser más o menos explícitas, que tengan una alta influencia en otras personas, y de qué manera ejercemos esa influencia que podamos tener en otras personas, con qué propósitos y al servicio de qué? ¿Influimos en otras personas para su bien, o influimos en otras personas porque tenemos intereses o porque tenemos miedos que queremos que esa gente supla? Hay toda una serie de preguntas ahí acerca de los mecanismos en que los seres humanos intentamos interferir unos en otros, y los mecanismos por los que intentamos también generar deuda emocional o generar culpa, o en fin, ¿no?
hay algo relacionado con la manipulación a nivel de relaciones que de repente podría darse la vuelta, ¿no? Como una tortilla. Entonces, también creo que va a ser un tiempo de mucho ajuste en relaciones a nivel de relaciones y dinámicas de poder ahí dentro, ¿no? De hecho, también estos próximos meses, algo que sucede es que Marte, como ya os comenté en su momento, va a entrar retrógrado. Entonces, Marte va a entrar retro en diciembre, justamente en oposición a Plutón. Con lo cual, este equinoccio ya nos está avisando de que estos próximos meses, hasta el 21 de diciembre, vamos a estar en estas dinámicas de poder un poco raras, ¿no? A nivel de relaciones. No será con todas las relaciones, pero sí que por lo menos con algo ahí, ¿no? Que se sienta tal vez incómodo o necesitado de algún tipo de reajuste. También aquellas relaciones que fingen tener un equilibrio o una forma como muy correcta, pero en el fondo se sienten angustiosas o claustrofóbicas. Todo eso de alguna manera se podría sacudir estos próximos meses, ¿no? Y luego, por último, otra cosa que me llama también la atención de la carta del equinoccio es que si bien Venus y Mercurio están en sus propios signos, Marte ya entra en Cáncer, porque Marte va a entrar en Cáncer el 4 de septiembre. Y cuando Marte entre en Cáncer se va a quedar ahí un tiempo largo, porque sabéis que Marte retrógrado va a estar también a caballo entre Leo y Cáncer durante bastantes meses, ¿no? Entonces, de alguna manera también con Marte en Cáncer, que no está para nada cómodo en este signo, podríamos también tender a reacciones contradictorias, sobre todo porque Marte en Cáncer, en esta carta del equinoccio, está regido por la Luna en Géminis, ¿no? La Luna en Géminis es dual. Entonces, también de lo que se trata aquí es de que estaríamos cayendo como en reacciones emocionales contradictorias, donde ahora yo actúo conforme a esa tendencia que tenía previamente y después actúo de una forma nueva y es como que vamos explorando en la misma acción cómo reubicarnos a nivel de vínculos y relaciones, pero de una forma contradictoria, donde por momentos parece que hay una especie de confort en eso que estamos haciendo o en esa tendencia que traemos de atrás, porque hay una especie de normalización o de familiaridad con esas tendencias que en realidad pueden ser conflictivas. Y luego, alternativamente, vemos, ¿no?, ese conflicto que tenemos internamente o esa indecisión o esa contradicción y aprovechamos esa contrariedad para intentar hacer algo al respecto. Entonces, posiblemente sean meses también en los que hay momentos de mucha reactividad, momentos en que parecemos acomodarnos a eso que en realidad nos conflictúa. Entonces, creo que también van a ser meses extraños en el sentido de que cuando pase el tiempo y miremos atrás, miremos a lo que estamos viviendo ahora, seguramente nos demos cuenta de que la forma de actuar o la forma de reaccionar en muchos momentos no era tan congruente. Entonces, es un tiempo como, sí, de cierta incongruencia, ¿no? De muchas contradicciones, de hacer cosas que no sabemos bien si van con nosotras, porque estamos explorando otras herramientas también ante la vida o estamos explorando otras maneras de proceder. Entonces, es complejo, ¿no? Pero a fin de cuentas es un equinoccio que va súper en la línea de lo que nos proponen estos eclipses, ¿no? Entonces, pues va un poco en esa onda. Y luego, por último, lo último que quería comentaros antes de entrar en el análisis del mes momento a momento, es que también vamos a tener algo así como una pequeña ayudita en todo esto. Y es que vamos a tener desde final de mes, desde el día 26 de septiembre, a Júpiter en sextil a Quirón. A pesar de que el sextil sea un aspecto no tan presente o no tan... no es un aspecto que necesariamente venga aparejado a una realidad o a una circunstancia, pero sí que es un aspecto que habla de potencialidad y habla de oportunidades. Entonces, Júpiter en sextil a Quirón hablaría de esa oportunidad también de empezar a visualizar caminos, porque Júpiter está en Géminis, o cauces de la acción que resulten reparadores, que sean sanadores o que nos ayuden a salir de un atolladero en el que llevamos bloqueadas todo el mes de agosto, por ejemplo, ¿no?
Júpiter en sextil a Quirón también hablaría de la posibilidad de visualizar vías de acción que responden a cosas que venimos deseando desde hace mucho tiempo. Entonces empezamos a visualizar la manera de resolver esa espinita que teníamos clavada, y eso también puede ayudarnos a mantener la motivación y la confianza en lo que estamos realizando, ¿no? Yo diría que este sextil de Júpiter a Quirón también es como esa manita de apoyo que de alguna forma nos da valor, nos da valentía para resolver todo eso que a nivel emocional, afectivo, se mueve este mes. Entonces, hay algo en nuestra mirada que se ha desarrollado en estos últimos meses, que ha crecido, que nos ayuda a visualizar las cosas desde otro lugar de confianza. Y eso precisamente puede servirnos de apoyo, puede motivarnos para empezar a plantear como una especie de hoja de ruta que nos ayude a confiar en el futuro o a tener una visión como más amplia, ¿no? O incluso a creer en que será posible en algún punto iniciar ese camino que deseamos, ¿no? Así que Júpiter en sextil a Quirón son grandes oportunidades para integrar algo que dolió e ir más allá. Ya está, voy a trascender esta historia de agonía casi, para ir más allá, visualizar más allá, otras opciones, para pasar la página. Entonces, también esto sugiere, ¿no?, que estamos en un periodo de digestión de un montón de cosas que luego precisamente nos servirá para dejar atrás lo que haya de quedar atrás, ¿no?, y poder continuar hacia ese periodo más renovador de los próximos años. De hecho, si os fijáis también, el sextil de Júpiter y Quirón va a durar hasta el 18 de noviembre, se va a sentir muy potente hasta el 18 de noviembre, aunque en sí mismo el aspecto exacto se va a dar el día 2 de noviembre, pero va a durar hasta el 18 de noviembre. Entonces es interesante cómo justamente Júpiter empieza este sextil a Quirón ahora en septiembre y lo sostiene hasta ese 18 de noviembre. Es justo el tiempo en que Plutón va a estar en Capricornio, es decir, justo el tiempo en que Plutón está en Capri, que es del 2 de septiembre al 19 de noviembre, coincide con que Júpiter está haciendo un sextil a Quirón. Así que bueno, es el momento como de volver al pasado para reparar lo que quede que reparar, para sanar lo que haya que sanar a nivel de heridas, espinitas clavadas, espinitas que teníamos ahí en la pata, ¿no?, y poder quitárnosla y continuar avanzando. Pero es como un momento en el que necesitamos de alguna forma hacernos cargo, ¿no?, de aquello que desde hace años hemos estado queriendo y no había podido ser, temas como obstáculos, límites, miedos. Es como un momento para terminar de atravesar todo eso y ya de cara a ese final de año, pues empezar también a activar de una forma como más propositiva, ¿no?, las cosas. Así que esto es lo que tendría que comentaros a nivel general. Y ahora me gustaría simplemente hacer un repaso del mes, como solemos hacerlo, día a día, porque así también tenéis un poco ese calendario. Aunque ya os comento que en realidad en un mes cargado de eclipses y con todo este telón de fondo que hemos estado elaborando, yo creo que también la observación de lo que vamos sintiendo va a ser una fuente de información y una guía mucho más precisa que no estar intentando ajustar día a día, ¿no?, las alineaciones, porque es tan intenso este telón de fondo que estamos teniendo que en realidad es como la parte prioritaria, ¿no? Yo os diría que no sobrecarguéis excesivamente este mes con cosas que son en realidad un poco más anecdóticas, porque lo que estamos teniendo ahí de fondo es bastante, ¿no? Pero bueno, vamos allá igualmente porque también es interesante y siempre aporta algún grado de guía. Bueno, vamos con la primera semana de septiembre. El 1 de septiembre ya tenemos a Urano retrógrado, como os comenté, entra retro en el grado 27 de Tauro y se queda retrógrado hasta por lo menos el 30 de enero del 2025. A continuación, el día 2, ya Plutón entra de nuevo en Capricornio, entra el día 2 muy temprano, de madrugada, así que en realidad Plutón entra retrógrado en Capricornio justamente unas horitas después de que Urano entre retro también, ¿no? Entonces,
Esto de alguna forma colabora en crear este ambiente que hemos estado describiendo antes, pero también viene a sumarse a esa atmósfera de la luna nueva en Virgo. Esta luna nueva que tenemos el día 2 en el grado 11 de Virgo se da la noche del 2 al 3 de septiembre. En realidad se da en oposición a Saturno en Piscis y además está regida por Mercurio, que todavía se encuentra en sombra. Esta lunación abre la temporada de eclipses y también trae consigo un clima emocionalmente duro ante el que podríamos reaccionar inicialmente intentando arreglar cosas desde un plano como más práctico o más terrenal. Es como una lunación en la que queremos reaccionar de una forma aterrizada frente a cosas que intuimos que van a tener también una carga emocional más adelante en el mes. Así que es un momento para prepararnos y para entrar en esta temporada de eclipses con un poco más de conocimiento de causa. De forma interesante, el planeta regente de esta lunación, que es Mercurio, estará en trígono a Quirón durante esta luna nueva, así que también es una lunación en la que empezamos a prepararnos para asumir alguna cosa que también puede tener ahí un punto incómodo, ¿no? Pero también potencialmente reparador. Entonces será un momento para asumir algo que potencialmente pueda ser reparador, a pesar de que también puede ser una lunación que traiga consigo sentimientos como de soledad, de desconexión, de incomprensión, ¿no? Entonces es un poquito delicada la atmósfera de este momento y desde luego es un momento bastante denso, uno de los momentos más densos del mes, ¿no? A continuación, el día 3 ya tenemos la cuadratura exacta de Marte y Neptuno que venía fraguándose desde los días anteriores. Culmina ese día 3, pero en realidad tiene pues una influencia mayor, ¿no? de algunas semanas en que ya venimos sintiendo cómo se prepara esa cuadratura de Marte a Neptuno. Marte en cuadratura con Neptuno tiene que ver con una acción que no termina de estar clara en sus consecuencias o en su trascendencia, pero que sin embargo es algo que emocionalmente tiene una carga importante. También podría ser una cuadratura que nos alentara a ser valientes frente a algo incierto y a tratar de responder de una manera concreta y definida frente a algo que en realidad se siente ambiguo o muy confuso. Es como si Marte en cuadratura a Neptuno intentara tomar las tijeras para cortar por la mitad del laberinto y ver un poco desde otra perspectiva, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacerse para salir de esa ambigüedad? Lo que pasa es que no siempre hay situaciones en las que podamos atravesar el laberinto de cabeza. Entonces, Marte en cuadratura a Neptuno también puede sentirse como todo un propósito de ir en línea recta hacia lo que queremos para esclarecer las cosas, pero sin embargo con una sensación de que cuanto más recto intentamos avanzar, más nos enredamos en esa tela de araña, ¿no? Entonces, Marte en cuadratura a Neptuno también es para tomarse las cosas con un poco de calma, no intentar forzar las situaciones y desde luego no intentar forzar las soluciones de una forma prematura. Al fin y al cabo, todavía sigue esa influencia de la luna nueva en Virgo del día anterior y con esta cuadratura de Marte a Neptuno podría haber una sensación de necesitar ya encontrar soluciones, ¿no? Para cosas que venimos arrastrando desde hace tiempo y que vienen siendo cansadas. Entonces, es importante también darnos ese espacio de tregua para contemplar las posibilidades con calma, para relajarnos, para recuperar el resuello y luego ya sí continuar luchando lo que sea preciso, ¿no? Pero no intentar precipitarnos, ¿no? Darnos ese tiempo para resolver lo que sea preciso puede ser importante. Marte en cuadratura a Neptuno también se puede sentir un poco como guerrear por lo que creemos, presentar batalla para defender nuestros principios. Así que también creo que podría ser una lunación con todo que trajera consigo un punto de crítica o que tenga algo también relacionado con lo que hay más allá de lo que podemos ver o de lo que podemos analizar y cómo a veces puede haber un poco de reparo en entrar en ese territorio de lo incierto o de lo inseguro, a pesar de que sintamos que de alguna forma tenemos que empezar a experimentar algo más allá, ¿no? De lo que ya veníamos haciendo. Luego también puede haber un deseo de cortar por lo sano con alguna situación o de renunciar a algo de lo que hemos tenido demasiado. También hay un clima así, esos primeros días de septiembre, ¿no? Ya he tenido demasiado de esto, estoy agotada, necesito cortar por lo sano con esta situación. Igualmente, también tenemos a Venus llegando a hacer conjunción al nodo sur ese mismo día 3
de septiembre, así que también podría ser que haya renuncias en un sentido afectivo o relacional. Es como una gran despedida, una sensación de, bueno, hasta aquí ha llegado esto que estábamos compartiendo tú y yo. Vamos a ver si podemos plantear las cosas de una forma distinta. Sobre todo porque con Venus en conjunción al nodo sur también hay una tendencia a que se presenten situaciones con personas del pasado con las que tuvimos una larga historia, o que se presenten inercias o formas de reaccionar a nivel afectivo que también nos retornen, ¿no?, a espacios relacionales de los que ya habíamos salido. Entonces, puede ser también un momento confuso en el que tengamos que volver a tomar contacto con situaciones que nos recuerdan algo ya vivido y que eso nos permita primero comprender mucho mejor aquello que hubiera quedado pendiente de comprender a nivel emocional respecto a esas situaciones pasadas, pero también puede haber un punto de nostalgia o una sensación de vacío, o una sensación de, bueno, algo que había estado aquí, que había sido de lo más común, ya no está. Y ahora, ¿cómo hago para volver a ajustar el ritmo, para volver a ajustar la dinámica, ¿no? Entonces, son días como de recoloque, de ajuste también, de retornar a algo y descubrir que tal vez algo brille por su ausencia, ¿no? Es como un momento también de un cierto duelo en ese sentido, tal vez. En cualquier caso, también tenemos a Lilith y a Venus en conjunción a ese nodo sur, también está Lilith, ¿no? En el caso de Lilith-Venus, la conjunción exacta ya va a ser el día 4 de septiembre, pero digamos que toda esa semana se va a estar sintiendo muy especialmente esa influencia de Venus y Lilith nodo sur, ¿no? Entonces, esto tiene que ver también con reconocer patrones que vienen del pasado a nivel de relaciones y cómo también puede haber necesidades emocionales o relacionales que no habían estado resueltas, que habían estado desatendidas, o incluso necesidades emocionales que habíamos olvidado que teníamos, o que sé que puede sonar un poco raro, ¿no? Pero es como si estuviéramos recuperando un espacio que a nivel relacional habíamos vivido con mucha normalidad en el pasado, pero que ahora en el presente ya no parece tanto encajar. Es como si hubiera una cierta arritmia a nivel de relaciones, o como si tal vez a través de alguna experiencia de estos primeros días de septiembre estuviéramos tomando contacto con algo que nos recuerda cuán normal fue para nosotras en algún punto vivir ciertas cosas que sin embargo en el día de hoy brillan por su ausencia, ¿no? Entonces, esto puede tener también un carácter melancólico, incluso una reflexión identitaria, justamente porque Mercurio, que es el regente de esa luna nueva que preside la semana, está en Leo todavía, ¿no? Y además sigue en sombra. Entonces, hay un punto también identitario en el sentido de, jolín, ¿qué dice de mí, ¿no? Haber dejado atrás todas esas experiencias que en algún momento valoré. ¿Qué dice de mí dejar atrás eso que en su momento formaba parte de mí o de mi universo, ¿no?, de una forma tan característica? Entonces, hay algo relacionado con la renuncia, con el vacío, con cuestionamientos identitarios, cuestionamientos acerca del paso del tiempo, cómo también la edad o el paso del tiempo influyen en que abandonemos aquellos lugares que han ido quedando atrás y que de repente pueden parecernos hermosos, pero con esa veladura de la nostalgia o de la idealización que da precisamente la memoria, ¿no? Entonces, es un clima un poco complejo, muy reflexivo, muy emocional, muy emotivo, pero también que nos da una perspectiva importante acerca del paso del tiempo y la mella que hace el tiempo en nuestras circunstancias, en nuestro día a día, en nuestras rutinas, ¿no? También porque de alguna manera esa luna nueva en Virgo tiene un tono tal vez algo tedioso o algo aburrido, porque Saturno está en oposición, ¿no?, al Sol y a la Luna en ese momento de luna nueva. Entonces también podría haber una sensación como decir, jolín, esto que ya controlo, que ya es mi pan de cada día, esto que es mi rutina, esto que es mi vida habitual, me hace sentir como si tuviera 100 años, ¿no? Y luego, por otro lado, está toda esta cosa en el nodo sur que es como muy seductora, porque está en Lilith, está Venus, ¿no?, nodo sur, y está ahí como ese canto de sirena de ese pasado que fue bonito, o ese pasado que satisfacía necesidades que he estado desatendiendo durante años, tal vez, ¿no? Entonces, hay algo ahí también relacionado con volver a mirar de cara a nuestro propio pasado
y aceptar nuestro presente y querer a nuestro presente, a pesar de que en ese pasado también escogemos siempre como esas facetas más luminosas, ¿no? Es como decir, bueno, puede ser que en el pasado hubiera cosas bonitas, pero ese pasado ya pasó, ya fue, ya tuvo su momento. Ahora es el momento de otra cosa, ¿no? Entonces es un momento también de aceptación de la manera en que los ciclos de madurez nos han traído hasta aquí, o la manera en que el tiempo nos ha hecho ser como somos, ¿no? Igualmente, el día 4 también Marte entra en Cáncer. Así que también esto trae consigo un deseo de actuar de acuerdo a eso que estamos sintiendo. Es como el deseo de activar una reacción basada en lo que sentimos o basada en esa memoria. Hay algo a nivel de memoria que nos motiva para actuar, para tomar una iniciativa o para tomar una decisión. Tened en cuenta que Marte sale de Géminis, que es un signo en el que ha estado muy contrariado durante mucho tiempo, para entrar en Cáncer, que es un signo cardinal. Entonces podría ser que precisamente después de haber estado atravesando un montón de dilemas, desafíos, contrariedades en Géminis, de repente tomemos esa decisión de ir adelante con aquello a lo que nos guía la emoción, a lo que nos guía la sensibilidad. Luego, por otro lado, con Marte entrando en Cáncer, también podría haber mayores conflictos a nivel de convivencia, a nivel vincular, así que ahí ya puede empezar a cocinarse algo que para finales de septiembre y principios de octubre detone también espacios de convivencia, espacios de grupo, vínculos que tienen una larga historia. De alguna manera empezamos septiembre con esta incomodidad relacionada con el tiempo, la renuncia, el vacío, la carencia de sentido, ¿no? Empezamos el mes intentando abordar todo esto de una forma práctica, pero posteriormente esos vacíos terminan también por conflictuar nuestra relación con el día a día o nuestra relación con los ciclos diarios, que es un tema canceriano. Entonces Marte entrando en Cáncer y ya quedándose ahí por todo el mes, tiende también a revelar esos conflictos latentes, ¿no? Tiende a desencadenar expresiones mucho más explícitas de esas emociones que están ahí. Igualmente, el día 6, 7, 8 de septiembre tenemos precisamente a Mercurio en cuadratura a Urano. Y esto también genera esa tendencia a hablar sin pelos en la lengua de cosas que a lo mejor no hubiéramos dicho con tanta apertura o tanta facilidad, de no ser por haber atravesado toda esa atmósfera de los días previos, ¿no? Entonces también ese fin de semana del 6, 7, 8 de septiembre hay una tendencia a sorprendernos, a que lleguen mensajes raros o cosas que también catalizan toda una nueva reflexión, ¿no? También mensajes perdidos. Tened en cuenta que Mercurio sigue en sombra, entonces es como si una vez más volviéramos a una situación que ya hemos venido reflexionando desde mediados de julio. Volvemos de nuevo a pensar en ello y tomamos una determinación o tomamos una decisión que tiende a ser bastante emocional y bastante vehemente. Entonces hay una tendencia también a reaccionar a nivel de intercambio, de mensajes, conversaciones, y posiblemente haya una tendencia también a buscar un espacio propio o buscar una cierta soledad para reflexionar. Podríamos tener la necesidad de actuar de una forma muy independiente y poco negociadora o con poca tendencia al consenso. No va a haber mucha tolerancia para situaciones que emocionalmente nos sobrecarguen, y sobre todo no va a haber mucha tolerancia en situaciones relacionales en las que sintamos que la otra persona no está actuando con responsabilidad respecto para nosotras, ¿no? Sobre todo porque también ese sábado y domingo, ese 7-8 de septiembre, el Sol va a estar haciendo oposición ya exacta a Saturno, y esto junto con esa cuadratura de Mercurio-Urano genera esa sensación también de mejor sola que mal acompañada. Hay una sensación de que otras personas a nivel de relaciones pueden estar limitándonos, o que son personas que traen una atmósfera ceniza a nuestra vida, o que son personas que nos hacen sentir constreñidas o atrapadas en una formalidad extenuante, demasiado rígida, ¿no? Al fin y al cabo, también Mercurio en cuadratura Urano suscita ese interés por la libertad, por los puntos de inflexión, por algo que se siente más holgado. Y el Sol en oposición a Saturno se siente también como esa percepción, ¿no?, de que una de las partes dentro de una relación es demasiado pesada o constrictiva. Posiblemente sea una percepción, ¿no?, porque las relaciones nunca es todo de un lado, pero sí que puede haber una sensación de reactividad, de rebeldía, de decir, bueno,
Si yo siempre había tenido esta responsabilidad con esta persona o si yo siempre había aceptado tener este compromiso con esta persona, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Es un punto de inflexión que se marca intentando encontrar una libertad que, sin embargo, va a llevar más tiempo construir. No es algo que podamos dilapidar de un plumazo, posiblemente, a pesar de que en ese momento se sienta así. El Sol en oposición a Saturno normalmente tiene que ver también con un autoconcepto, una autopercepción que tiende a ser mucho más pesada. Podría haber recriminaciones, críticas, sentimientos también de estar como cargando con algo pesado, ¿no? Puede ser un tiempo como muy trabajoso o no particularmente alegre, donde sintamos que hay algo en la experiencia que la hace monocolor. Entonces, también si, por ejemplo, en el mes anterior, por ejemplo, con Marte en Géminis, en conjunción a Júpiter en Géminis, ¿no? Venimos de un mes de agosto donde ha habido mucho estímulo, mucho movimiento, mucha actividad, y yo creo que este primer fin de semana de septiembre vamos a sentir como de repente es ese regreso a la obligación, a la rutina, ¿no? Y eso se puede sentir pesado, se puede sentir muy opaco. De hecho, habrá muchas personas que estén iniciando de nuevo su contacto con el trabajo después de las vacaciones. Ese fin de semana se podría sentir también como ese momento de decir, jolín, estoy cansada de todo lo que he venido haciendo toda la semana. Es como que de repente algo muy colorista que había estado ahí en las vacaciones de repente ya no tiene color, ¿no? Es un poco más monocromática esa oposición de Saturno al Sol. Así que ese fin de semana puede ser un poco duro también, pero también teniendo en cuenta que viene de todo eso de la luna nueva, ¿no? La semana empieza con la luna nueva del día 2 y termina por culminar con esa oposición Sol-Saturno del día 8, ¿no? Luego ya el día 9, Mercurio entra en Virgo y ahí creo que empezamos a tomarnos las cosas de una forma un poco más práctica y no tan personal a nivel de cómo nos cuestionamos nuestro estilo de vida o cómo estaremos tal vez navegando preguntas existenciales, ¿no? Con Mercurio entrando en Virgo, retomamos también temáticas de los meses anteriores, pero ya con un ánimo un poco más resolutivo. Y desde luego creo que notaremos bastante el hecho de que Mercurio ya no está en Leo, en el sentido de que ya no vamos a estar tan volcadas en esa reflexión como más personal o digamos que ya no vamos a leer quién somos a través de aquello que nos frustra y eso puede quitarnos encima mucha carga para estar donde tenemos que estar, ¿no? También el día 9 es un buen día para organizarnos, para planificar bien nuestra gestión del tiempo, para ir adaptándonos también a nuevas situaciones como más relacionadas con la productividad, ¿no? Y luego unos días después, el día 11 de septiembre, ya Mercurio sale de sombra, así que a partir de ahí ya salimos, ¿no? De esa influencia como más reflexiva o más estar en babia de los últimos meses. Sabéis que Mercurio estuvo retrógrado en agosto, pero ya desde el 17 de julio había estado un poco raro. Entonces ahora el 11 de septiembre Mercurio termina de soltarse. Ya es el momento en que Mercurio termina de hacer todo este ciclo, ¿no? De revisión en el que nos ha tenido embebidas y ahí ya empieza a funcionar de una forma como más renovadora. Empiezan a presentarse tal vez nuevas situaciones o tomamos contacto con otras atmósferas y ya salimos un poco de ese atolladero, ¿no? Igualmente el día 11 coincide que tenemos ese cuarto creciente en Sagitario que precede al eclipse y por tanto es un día importante porque ya empezamos a prepararnos para esas nuevas temáticas que prepara ese eclipse. Es un cuarto creciente en Sagitario, así que es un momento para ver más allá del tipo de preguntas y cuestiones que nos habíamos estado planteando los últimos meses. Es como si empezáramos a mirar por fin, ese 11 de septiembre, nuevas temáticas, nuevas vías, nuevas visiones, ¿no? Que nos llevan más allá de lo que ya teníamos entre manos. Así que hay algo relacionado con la apertura del panorama. Después de una primera semana de septiembre muy densa, la segunda semana abrimos un poco el panorama. Y de hecho en este sentido va también la cuadratura del Sol a Júpiter, que se va a sentir muy especialmente entre el 11 y el 13 de septiembre, pero que el día 12 va a ser exacta, ¿no? Esa cuadratura del Sol a Júpiter tiene que ver precisamente con un propósito personal de expansión y crecimiento. Hay algo como decir, bueno, se acabó estar encerrada en
este pequeño espacio acotado planteándome siempre lo mismo. Voy a mirar qué hay más allá de esas líneas dentro de las que yo había estado planteando preguntas o buscando soluciones para ver si hay algo más ahí fuera que me pueda inspirar o que pueda añadir una información nueva, ¿no?, a lo que tengo entre manos. Igualmente también con el Sol en cuadratura a Júpiter puede haber temas como de aprendizajes, estudios, viajes también. También, claro, al ser un cuarto creciente en Sagitario, con Júpiter, su regente, recibiendo esa cuadratura del Sol, y que además se encamina a un eclipse en Piscis, ¿no?, más adelante, esos días del 11 al 13 de septiembre más o menos, podríamos empezar a tomar contacto con algo que se siente casi como entrar en una atmósfera de viaje. Incluso para muchas personas podría ser un tema literal, ¿no? Por ejemplo, migraciones, viajes, temas de estudios, temas académicos, temas de otros países y la relación que podamos tener con ellos, temas de nacionalidades, todo eso tiende también a moverse bastante, ¿no?, a partir de ese momento. Especialmente porque además Mercurio en Virgo tiene mucho que ver con papeleos o entornos académicos o cosas que requieren como de mirar letras pequeñas, ¿no? Entonces seguramente sea esa segunda semana de septiembre sea un momento en el que se resuelven muchas cosas a nivel técnico, a nivel de papeles, a nivel de organizar un poco, ¿no?, cuál es esa perspectiva que podemos esperar desarrollar de ahí en adelante. El día 12 también tenemos un sextil de Mercurio y Marte que habla también de la posibilidad de progresar o la posibilidad de actuar de una manera que necesitamos, ¿no? Sobre todo, Mercurio en sextil a Marte ese día 12 favorecería también que empecemos a implementar los propósitos de luna nueva con los que empezábamos el mes a nivel de hábitos. Por ejemplo, sería el momento idóneo para empezar a ir al gimnasio, si nos habíamos propuesto eso, o empezar a tener un plan más activo, o un plan de ejercicios, o un plan para realizar determinadas cosas, ¿no?, o para modificar temas de alimentación, porque tened en cuenta que Mercurio está en Virgo, Marte en Cáncer, que son dos signos que tienen mucho que ver con las rutinas y hábitos diarios, y justamente hacen un sextil el momento del cuarto creciente, ¿no?, que es el momento en que de alguna forma florece o se expresa lo que habíamos estado sembrando en la luna nueva de principios de mes. Entonces, esos días del 11, 12, 13 de septiembre son muy interesantes realmente para temas de productividad o para lanzarnos a algún asunto que tenga sentido con nuestros hábitos, ¿no? Seguidamente, el día 14 y 15, ese fin de semana, tenemos también a Venus en trígono a Júpiter, así que podría suceder también que después de una semana de recuperación, es decir, la primera semana de septiembre es tan pesada y tan intensa, que la segunda semana seguramente se sienta como que ya empezamos a habituarnos, a adaptarnos, a coger ritmo, ¿no? Y ese fin de semana, pues seguramente también sea bastante disfrutón, ¿no? Hay un sentimiento de realización, el 14-15, ¿no? Quiero decir que vamos a tener este trígono de Venus y Júpiter. Hay un sentimiento de realización, de celebración, de realmente pues tener algo, ¿no?, que nos hace sentir bien, alguna experiencia, alguna cosa. Sobre todo puede ser también muy interesante para quedar con gente, divertirnos, hacer una fiesta, ¿no? Es como un momento para interactuar que puede ser positivo, puede tener un punto de desahogo, un punto divertido también, hacer planes divertidos. Ese es un buen fin de semana, el 14-15, ¿no? Y luego, simultáneamente también, el día 15, tenemos una cuadratura exacta de Marte a los nodos, que ahí ya empieza también a introducir este punto de los eclipses. Es decir, bueno, algo tengo que hacer, tengo que decidir si quiero quedarme con esto o si quiero dejarlo ir. Es también Marte en cuadratura a los nodos, tiene que ver un poco con esto, ¿no? Es la decisión que se toma además desde un lugar emocional, porque Marte está en Cáncer, de ¿esto es algo que yo quiero tener habitualmente o es algo que ya no tiene razón de estar o de quedarse? Entonces ahí empezamos a plantear también a nivel de vínculos, ¿no? ¿Cuál es el fondo que tienen ciertas cosas? De hecho, yendo a la tercera semana de septiembre,
Todavía tenemos esa cuadratura de Marte y los nodos muy activa, y tenemos también el día 16 una oposición exacta entre Venus y Quirón, que ya es una oposición que se va a mantener durante un tiempo. Venus, en realidad, al hacer una oposición a Quirón, también está empezando ya a cerrar una cuadratura a Plutón que va a marcar la atmósfera de toda esa semana y que es bastante dura, ¿no? Ya os hablé de ella cuando os hablaba del equinoccio, y son una serie de aspectos que está haciendo Venus que de alguna forma también nos lleva a cuestionar el fondo y la forma de nuestras relaciones y vínculos. Especialmente puede haber una conciencia bastante clara de cuáles son los puntos delicados, vulnerables, dolorosos de una relación, y también hasta qué punto podemos o no transformar, reparar, acabar aquellas cosas que tengan que hacerlo, ¿no? Seguidamente, después de todo este reconocimiento a nivel afectivo, que es bastante importante, ¿no? Porque si os fijáis, 14 y 15 de septiembre, ese fin de semana, hay algo divertido, hay algo exagerado, hay algo como de celebración, muy festivo, muy histriónico, pero luego está ahí, ¿no? Ese Venus en oposición a Quirón, es decir, a pesar de esa diversión o esa forma como más espléndida, empieza a sentirse ahí algo que a nivel vincular, o a nivel afectivo, o a nivel amoroso, pues se siente pesado, ¿no? Y el día 18 ya tenemos ese eclipse, ¿no? Ese 17-18 ya tenemos ese primer eclipse en Piscis, en el grado 25 de Piscis, que es un eclipse penumbral de luna y que viene además activando de lleno a Neptuno y a Saturno, que también están en Piscis, ¿no? Este eclipse, como os había comentado ya, es el inicio de toda una serie de eclipses que tendremos en Piscis y Virgo en los próximos años, ¿no? Y además es un eclipse que estará formando una figura armónica, una cometa con Plutón, Urano y Neptuno. Y esto también se siente como un momento de integración, un momento de culminación emocional que nos ayuda a integrar dónde estamos ubicadas ahora en el mundo, cuáles son los vacíos y carencias que tenemos ahí, qué cosas necesitamos que a lo mejor no estamos teniendo tanto. Pero luego también, paralelamente, a pesar de ser un eclipse que abre tendencia de cara a esos próximos eclipses hasta 2027, a pesar de eso, también vamos a tener simultáneamente una culminación de algo que empezaba con la luna nueva del 10 de marzo del 2024. Entonces, este eclipse también va a llevar a su culminación estos temas, ¿no? de esa luna nueva que ya tuvimos en marzo. Así que si vivíais algo importante en torno a marzo, si recordáis algo importante, pues seguramente tenga también una consecuencia, un punto de culminación ahora en esta parte intermedia de septiembre, ¿no? Acto seguido, el día 19 se perfecciona el trígono del Sol a Urano, lo que también favorece un reconocimiento importante, ¿no? de los valores que también influyen, ¿no? en el tipo de cosas que estamos sintiendo, desde qué principios o desde qué plano intelectual o incluso discursivo estamos analizando la situación. También tenemos esos días a Mercurio en oposición a Saturno, coincidiendo justamente con el momento del eclipse, así que hay como muchas oportunidades para intentar revisar, comprender cosas que eran confusas, ¿no? Tenemos a Mercurio en oposición a Saturno, al Sol en trígono a Urano en días consecutivos, ¿no? El 18 y 19 de septiembre. Luego también ese fin de semana tenemos el Sol en oposición a Neptuno el día 21 de septiembre, a Mercurio en cuadratura a Júpiter también ese día 21, es decir, vamos a tener toda esa semana que siga el eclipse un montón de aspectos que tienen que ver con un deseo importante de comprender. Entonces, habrá que darse tiempo también y relacionarse un poco con esos contextos que favorezcan ese reconocimiento de lo que hay. Acto seguido, ese fin de semana, el día 22, es el equinoccio del que ya os hablé, así que no voy a decir mucho más, pero es un equinoccio que coincide justamente con que el Sol hace un trígono exacto a Plutón en Capricornio y acto seguido entra en ese signo de aire, en Libra, y se marca ese equinoccio o se levanta esa carta
para los próximos 3 meses, ¿no? El hecho de que el Sol haga un trígono exacto a Plutón en Capri antes de hacer ese cambio, quiere decir que de alguna forma en estos próximos 3 meses también vamos a estar intentando buscar la salida a cosas que venían sintiéndose enquistadas. Entonces hay todo un propósito en esta carta del equinoccio de trascender algo que venía siendo muy crítico en nuestro pasado reciente. Y eso también es algo que en esta semana se va a sentir como muy potente, ¿no? Esa intención de superar definitivamente algo que venía siendo crítico. En particular, ese mismo domingo 22, cuando sucede el equinoccio, también se perfecciona de forma exacta la cuadratura de Venus a Plutón. Y acto seguido, y ya yendo a la última semana de septiembre, Venus entra en Escorpio el día 23. Es decir, el día 22 de septiembre, Venus hace cuadratura exacta a Plutón y el día 23 entra en Escorpio. Eso quiere decir que, sobre todo, nuestro deseo de reforma va a empezar desde un lugar afectivo y vincular, a pesar de que luego pueda tener otras dimensiones todo esto, ¿no? Pero hay una sensación de que hay relaciones o afectos que nos anclan de alguna manera a una forma de funcionar que ya no funciona tanto. Entonces hay una sensación de que nuestro círculo social verdaderamente importa a nivel de nuestra forma de vida, y eso también podría traer consigo un deseo importante de cambiar un poco cómo nos movemos ahí. Con Venus entrando en Escorpio también podría haber una noción de cuál es la resiliencia de ciertos vínculos. Eso es el día 23 de septiembre, ¿no? Que Venus entra en Escorpio. ¿Cuál es el nivel de resiliencia de ciertas relaciones? ¿Hay relaciones que sobrevivirán a toda esta criba profunda que está planteando Plutón o que están planteando esos planetas en Libra? ¿Hay relaciones que sobrevivirán a todo este embate o relaciones que habrán de terminarse? Esa es un poco la pregunta que está ahí en el aire con Venus entrando en Escorpio, ¿no? También es interesante que solamente en el momento del equinoccio van a coincidir el Sol y Venus en Libra. Venus es el regente de Libra, Venus está en su propio signo durante el equinoccio, pero acto seguido, nada más entrar el Sol ahí, Venus sale y entra en Escorpio. Y esto también es muy interesante, porque el Sol, ahí donde está, sugiere que hay una toma de conciencia. Cuando el Sol entra en un signo, tomamos conciencia de lo que hay ahí. Es como un ojo que nos permite ver también, ¿no? En cierto modo. Y curiosamente, desde que el Sol entra en Libra, que tomamos conciencia de lo que hay ahí, Venus entra en Escorpio. Entonces, también esto creo que tiene que ver con que en torno a ese eclipse, en torno a ese equinoccio, nos damos cuenta de lo que hay a nivel de relaciones y eso inmediatamente se siente como una crisis de relaciones. Entonces tiene que ver con descubrir algo que a lo mejor no había sido tan evidente, pero que tiene un punto de sombra o tiene un punto no muy fácil de asumir, que directamente se siente como ya poner a ese Venus en Escorpio es como poner en la picota a ciertas relaciones para ver realmente cuál es su fondo o de qué manera va a afectar todo eso que hayamos podido estar viendo, descubriendo la semana anterior, de qué manera va a afectar, ¿no?, a esos vínculos. Hablo sobre todo de relaciones porque naturalmente Libra va mucho por ahí, pero ya sabéis también que Venus tiene que ver con los recursos, con el placer, con las artes, e incluso con la seguridad o la autoestima o el sentimiento de dignidad, ¿no? Entonces Venus entrando en Escorpio también sugiere que los temas de recursos compartidos, temas como bancos, herencias, dinero, todo eso también podría experimentar algún punto ahí de reseteo, ¿no? Aquí sobre todo puede haber una necesidad de sostener un equilibrio entre diferentes partes frente a un contrato o frente a algún asunto de carácter práctico que tenga que ver, por ejemplo, con recursos compartidos o presupuestos, cómo se reparte el presupuesto en un lugar o cuánto tiempo se dedica a los intereses de cada persona. Es decir, que todo lo que tiene que ver con la gestión compartida también tiende a trabajarse bastante esos días en torno al equinoccio y ese día 23, esos días que siguen, ¿no? También, de hecho, el día 24 tenemos un cuarto menguante en Cáncer, que precisamente también hablaría de cómo hacemos para gestionar las cosas dentro de un grupo o en una familia o en una comunidad, atendiendo a esa necesidad de compartir recursos o esa necesidad de compartir intereses o compartir espacios, ¿no? Entonces hay un ajuste importante también a nivel emocional, pero también a nivel tangible, ¿no?,
de cuál es el funcionamiento de esos potenciales desequilibrios dentro de un grupo o cuál es el funcionamiento de influencias dentro de un grupo para que haya un determinado reparto, una determinada organización, ¿no? Dentro de ese clan o de ese grupo que también representa a Cáncer, ¿no? El signo donde se va a dar este cuarto menguante. Este cuarto menguante, como os decía, es muy importante porque es justamente el que se da entre un eclipse y otro. Entonces es interesante porque todos los asuntos relacionados con casas, hogar, familia, alimentación, hábitos, grupos de gente, temas de nacionalismos, nacionalidades, todo esto tiende a tener bastante presencia, especialmente en esa última semana del mes, ¿no? Entonces, Venus y la Luna están ahí como muy acuáticas en ese comienzo de semana. Y acto seguido, Mercurio hace también una oposición a Neptuno que ya venía formando desde la semana previa. Y que además va a coincidir también con que Mercurio pues también va a estar haciendo otros aspectos, en este caso trígonos, a Urano y a Plutón, ¿no? Es decir, el día 24 Mercurio hace trígono a Urano, el día 25 hace oposición a Neptuno, el día 26 hace trígono a Plutón y acto seguido entra en Libra. Mercurio en realidad lo que está haciendo esta semana es seguir exactamente los pasos que siguió el Sol la semana previa, la semana del eclipse. Y esto sugiere que también en esta última semana de septiembre vamos a estar intentando verbalizar, comprender, analizar, poner en común todo eso que venimos experimentando la semana anterior. Así que va a ser una semana de aprendizaje, de integración. También el hecho de que la luna está menguando sugiere que va a ser un tiempo para comprender. Y además, acto seguido, con Mercurio entrando en Libra, lo que sucede es que también Júpiter empieza a tener cada vez más presencia con ese sextil que estará haciendo a Quirón, que ya os comenté. Entonces, de alguna forma, a partir del día 24, las cosas se ponen también en un modo más sutil o tal vez más, como que va más por dentro a la cosa y tratamos como de integrar y comprender cosas que son importantes y que de alguna manera favorecen también que empecemos a gestar visiones o planes de vida que son expansivas o que son reparadoras por algún motivo. Entonces, también a partir del día 26 empezamos a tener esa influencia del sextil Júpiter-Quirón, que se va a sentir seguramente muy reparador, ¿no? Acto seguido, el día 28, tenemos también al Sol en conjunción exacta al nodo sur. Y el día 29, Mercurio hace conjunción exacta al nodo sur. Finalmente, el día 30, el Sol y Mercurio se juntan de forma exacta. Entonces, en realidad lo que tenemos también es que el día 28, 29 y 30 son 3 días en que vamos a tener al Sol y a Mercurio en conjunción al nodo sur en Libra. Lo que va a hacer eso a nivel de conversaciones sobre el pasado. Porque el nodo sur tiene que ver con de dónde vengo, tiene que ver con algo que se siente originario. Y en este caso es algo originario a nivel de relaciones. Evitemos recriminaciones esos días, porque la tendencia es entrar un poco en este círculo de porque yo dije, tú dijiste, tú hiciste, yo hice también. Entonces, no es un momento en el que resulte tan adecuado sacar esa lista de agravios del pasado. Luego también puede haber un poco esa tendencia a volver a tomar contacto con personas del pasado otra vez. Si os fijáis, en el comienzo del mes, justamente el día 3 de septiembre, tenemos a Venus en conjunción al nodo sur. Y los últimos días del mes, 28, 29, 30, son el Sol y Mercurio los que hacen conjunción a ese nodo sur. Entonces es posible que esos últimos días del mes intentemos como retomar de alguna forma alguna experiencia con la que empezábamos el mes o que intentemos como retomar de nuevo algún tema importante que ya nos resonaba en ese comienzo del mes. Podría ser retomar el contacto con alguna persona del pasado o intentar comprender del todo lo que ha significado alguna experiencia compartida, pero hay algo ahí a final de mes que tiende a ser de este mes también algo capicúa, en el sentido de que tendemos a retomar algo que ya era importante en el comienzo de septiembre, pero ya desde un lugar mucho más comprensivo. También la conjunción de Mercurio y el Sol a menudo tiene que ver con una visión mucho más clara de alguna cosa, alguna experiencia,
que hasta el momento habíamos creído comprender, pero cuando la miramos bajo esa luz o bajo esa óptica, resulta mucho más reveladora, ¿no? Entonces también podría haber encuentros, intercambios intensos, conversaciones o negociaciones o compras o ventas, servicios también, consultas, que de alguna forma sean reveladoras o arrojen otro punto de luz a algún tema que estaba en la cuerda floja. Sobre todo porque además al ser nodo sur, lo que están activando, es como que si hay algún tema que ya hubiéramos estado poniendo en duda, que ya estuviera en la cuerda floja, de repente puede ser también que volvamos a reflexionar acerca de ello, con un poquito más de conocimiento de causa y ya empecemos a gestar una decisión que tiende luego a elaborarse a nivel emocional ya entrando en octubre. Porque si os fijáis, tenemos esta conjunción de Sol, Mercurio y Lilith, y a continuación el eclipse de Sol en Libra, que tenemos el 2 de octubre, que va a estar precisamente presidido por esta combinación de Sol, Mercurio y Lilith, ¿no? Entonces, hay algo ya a finales de septiembre que queda clarísimo y que nos motiva para dar un cierre importante a una larga historia con la que llevamos trabajando ya desde el año pasado, desde el 2023. Este va a ser el último eclipse en Libra que vamos a tener en muchos años, así que es un momento en el que vamos a terminar de colocar realmente lo que hay en esa zona Libra de nuestra carta. Así que mirad dónde os cae en vuestra carta astral la zona Libra, porque seguramente a final de septiembre las cosas estén muy claras en esa zona, o por lo menos parezcan también situarse de una manera bastante largoplacista. También ese día 30, que es curioso porque es un aspecto que se viene construyendo de antes, ¿no? De los días previos, pero el día 30, que es lunes, el 30 de septiembre, Marte hace también un trígono exacto a Saturno. Entonces, ya está, es un momento en el que tomamos una decisión que es duradera, que es permanente. Es una decisión que tiende a durar a largo plazo, o por lo menos se pretende que así sea. Y esto genera también la posibilidad de expresar con claridad cuáles son nuestros límites, especialmente a nivel emocional o a nivel afectivo, porque Marte y Saturno están en signos de agua. Y también abre la posibilidad de abrir un cauce más fluido para algo que nos planteábamos desarrollar en torno a abril. Es decir, algo que nos planteábamos ya en la última temporada de eclipses, que fue en finales de marzo, principios de abril, tiende a situarse, ubicarse, definirse, concretarse de manera definitiva ya para el 30 de septiembre con este trígono de Marte a Saturno. Entonces, en torno a esa fecha, en torno a esos días, veremos seguramente a situarse muchísimas cosas, ¿no? Mirad dónde os cae la parte intermedia de Piscis, la parte intermedia de Cáncer, porque esas son zonas que van a estar muy activadas por este trígono de Marte a Saturno, que es un ciclo, el ciclo de Marte a Saturno que estamos teniendo ahora es un ciclo que está en directa conversación con los eclipses este año. Entonces, de alguna forma, este trígono de Marte-Saturno para terminar el mes le da también una consistencia, una redondez a los procesos que estamos atravesando en septiembre, que ya nos lleva de cara a octubre con las cosas bastante decididas y bastante claras, ¿no? Entonces, es un mes bastante potente, como veis, donde pasan muchas cosas muy intensas. Y yo lo que os diría es que observéis cómo sentís y que tengáis también ese trato cuidadoso hacia vuestras propias necesidades y emociones, porque va a ser un mes bastante exigente, sobre todo a nivel de sensibilidad. Así que espero que todo vaya muy bien y que todas estas oportunidades de giro y cambio os sean provechosas, que podáis aprovecharlas para quitaros carga de encima y para andar más ligeras de aquí en adelante. Gracias por escucharme, como siempre, chichis, y un abrazo gigante. Hasta luego.